del Centro de Ética Aplicada de la misma universidad. Con ustedes la profesora Cristina de la Cruz. Buenos días. La verdad es que quiero agradecer a Mercedes bueno, y a la universidad la invitación a estar aquí hoy con todos ustedes. Estoy muy contenta, emocionada, es la primera vez que vengo a Venezuela, a Caracas, y bueno, para mí es como venir a casa, es como estar en casa. Decía el padre Ugalde que a veces mandaban algún anglosajón para entender cómo tenía que, o alguien de Europa. No piensen ustedes que desde aquí me han traído a mí para decirles qué tengo que hacer, porque bueno, yo siempre que vengo pues hablo, me quedo siempre impresionada, porque bueno, pues vosotros no sabéis lo mucho que nosotros tenemos que aprender de la cantidad de iniciativas y de enfoques, sobre todo del enfoque, ¿no? Y de cómo luego ese enfoque se operativiza en la práctica con respecto a estas cuestiones del compromiso social. Nosotros todavía estamos, bueno, pues en una fase muy preliminar, de la que es muy probable que no salgamos, a no ser de que hagamos un esfuerzo institucional a base de darnos cuenta de lo mucho que nos queda por hacer en un contexto que está cada vez más necesitada de la presencia de la universidad en el mismo, en un contexto de crisis económica, pues que ha puesto en evidencia, por lo menos desde el contexto desde el que yo vengo, pues las grandes desigualdades que hay también en nuestras sociedades, en las que yo vivo. Mi universidad, la Universidad de Deusto, es una universidad hermana, es una universidad también de la Compañía de Jesús, está en el norte de España, en Bilbao, y desde allí pues yo llevo muchos años, gracias a Dios tengo la suerte de colaborar pues con todo el equipo de responsabilidad social universitaria de la red Aushal, y aquí cuando llego pues a América Latina en el marco de estos proyectos de responsabilidad social universitaria, pues al final lo que voy encontrando son cada vez más amigas y amigos, y la verdad es que estoy encantada. Vengo emocionada y me marcho siempre emocionada y con una voz que hago llegar con insistencia a mi universidad de lo mucho que todavía tenemos nosotros que hacer y aprender de lo que estáis haciendo aquí. Yo he preparado una ponencia, está el texto escrito creo que en el material que os han facilitado, y bueno, sobre esa cuestión yo quería compartir algunas reflexiones aquí sobre cómo es la educación de la responsabilidad social, o toda esa educación, y cómo tiene que ser el enfoque de eso que venimos llamando la formación integral en nuestras universidades, esa formación integral de la que estas iniciativas de responsabilidad social universitaria son una parte más, pero que también pues conviven con otro tipo de iniciativas, como puede ser, por ejemplo, asignaturas relacionadas con la formación filosófica, o la formación antropológica, o la formación teológica, etcétera, etcétera, y que forman parte de un programa que en las universidades venimos llamando formación integral o formación humanística. Entonces, o formación ética, o formación cívica, o formación ético, tiene múltiples denominaciones. Y yo quisiera compartir con todos ustedes una reflexión sobre estas cuestiones. Entonces, bueno, lo hago desde una perspectiva un poco crítica, no tanto por lo que se deja de hacer aquí, sino, claro, yo lo pienso desde mi propia realidad y desde lo que se deja de hacer allí. Entonces, la perspectiva de análisis es crítica, y planteo pues algunas orientaciones sobre cómo creo yo que se debería de articular esto en la práctica en nuestros contextos. Entonces, empiezo señalando que, bueno, pues eso que actualmente denominamos la educación de la responsabilidad social, eso que nos preocupa tanto, suele quedar integrado en nuestras universidades de manera generalizada bajo un epígrafe de carácter muy genérico que recibe el nombre de formación integral. Esa formación integral es un tipo de educación que tiene una dilatada y controvertida historia en el ámbito de la formación universitaria. De ahí que reparar en las buenas prácticas existentes sobre esta cuestión en nuestras universidades, que es lo que nos ocupa en este evento, sea, además de una tarea necesaria, una tarea igualmente compleja por los distintos avatares que dichas prácticas han tenido a lo largo del tiempo en nuestras universidades. De manera general, cabe decir que el interés por incorporarla como parte nuclear de la educación superior está más presente, y también de manera más desigual, en la misión universitaria de aquellas instituciones donde la identidad y la misión tiene un peso importante.
Sin duda, un análisis más riguroso que el que aquí se presenta permitiría identificar numerosas iniciativas y prácticas de responsabilidad social, más o menos formales, con más o menos apoyo institucional o con distintos niveles de articulación que surgen en nuestras universidades con el ánimo de promover espacios para esa formación integral, eso que llamamos y que tanto nos preocupa y que es la formación integral. Ese análisis nos permitiría, por ejemplo, distinguir la importancia de la variable contextual. No es lo mismo, yo lo veo cuando yo hago muchos análisis de prácticas en distintas universidades y me doy cuenta de que la manera en la que se está promoviendo esa formación integral en las universidades es muy distinta. Hay contextos, por ejemplo, como digamos de manera generalizada el de las universidades jesuitas aquí en América Latina, donde el tema de la participación social o la participación comunitaria tiene más preeminencia y más importancia que en otros contextos. Por ejemplo, en el mío no ha empezado a preocupar hasta hace un par de años y únicamente, por ejemplo, en las universidades jesuitas donde o confesionales, donde está presente. Pero en la universidad pública, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con todos esos programas de participación social no están, son prácticamente inexistentes. Sin embargo, en otros contextos, pues se preocupa más, por ejemplo, por la formación integral y la incidencia que pueda tener en la experiencia profesional de los estudiantes. Y les preocupa mucho, por ejemplo, la formación que puedan tener en deontología profesional, en que sean profesionales, que conozcan bien cuáles son los códigos de conducta de sus profesiones, etc. Y eso en mis universidades, en las universidades del contexto europeo, es algo más presente. También aquí, pero digamos que si tuviésemos que poner el énfasis, pues se ven diferentes tendencias. Entonces, la motivación de la universidad hacia determinados procesos relacionados con la educación de la responsabilidad social o esa formación integral es, bueno, pues distinto. Influyen muchas variables, por ejemplo, el carácter público o privado de la universidad, el reconocimiento de su función social, que no todo el mundo reconoce la función social de una determinada manera o no, la financiación para la promoción de estas iniciativas. Todas estas cuestiones son algunos de los condicionantes que permiten entender el distinto rumbo que ha tenido el cultivo de la formación integral en el ámbito universitario. Paradójicamente, bajo esa denominación, prácticas de responsabilidad social universitaria, se cobija todo aquello que en la universidad no tiene que ver estrictamente con la formación disciplinar. Y ahí es donde empieza a tornarse problemático este asunto. Porque no es algo que no tiene que ver directamente o de manera general con la formación disciplinar, que es lo que parece que preocupa a las universidades. Lo ha dicho muy bien el padre Ugalde. La correspondencia entre el reconocimiento de su importancia y su efectivo lugar en los currículum es muy desigual, precisamente por este motivo. Se dice, por ejemplo, y se admite, que la educación de la responsabilidad social es un elemento nuclear y distintivo, pero en realidad, cuando se concreta en la práctica, remite a iniciativas con poca entidad, no suficientemente articuladas, teniendo incluso a veces un carácter residual y siendo casi siempre motivo de airadas disputas en la mayoría de los departamentos universitarios, por lo mucho o poco que eso, lo integral, merma una malla curricular cada vez más ajustada y menos disciplinar.